Baseball and Beyond, the podcast, presenta. Saludos amigos de Baseball and Beyond, the podcast. En esta ocasión me place contar con un invitado que ustedes no conocen por el nombre, quizás todavía no conozcan el producto que ha venido desarrollando, pero créanme, ustedes que conocen mis exigencias, que me han escuchado en La Voz del Fanático sobre todo y en otras experiencias laborales que he tenido, que yo soy exigente con la calidad del contenido. Y créanme que cuando les escribimos a través de la cuenta en Twitter, @BaseballBeyond, que es un must follow, que tienen que seguirlo obligatoriamente, la lata de béisbol, si a usted le gusta el contenido de béisbol de calidad, entonces me tomé el atrevimiento de contactar a Dani García, que es el creador de esta genialidad auditiva, y lo contacté para realizar este podcast, para que ustedes conozcan la realidad del béisbol español, también para que conozcan un poco de la historia de la lata de maíz. Me imagino que quien me escuche en este momento se pregunta el origen del nombre, pero esos son detalles que ustedes estarán conociendo en los próximos minutos. Bienvenido, Dani García. Un placer, un lujo contar contigo en esta edición de Baseball and Beyond. Me gustaría que te presentes y que les digas a los fanáticos que te están escuchando quién es Dani García, qué ha hecho Dani y los productos que ha creado antes de la lata de maíz. Hola Arvin, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu nuevo podcast. La verdad que es un placer conectar contigo, siempre con gente que se dedica con tanta pasión al béisbol. Y la verdad que te deseo mucha suerte en esta nueva aventura que hay por delante. Yo creo que siempre los que tenemos podcast, los que tenemos productos de béisbol, contenidos de calidad, tenemos que apoyarnos, ¿no? Y buscar sinergias y colaboraciones. Bueno, para que sepan un poco tus oyentes, yo soy español, como se puede notar un poco en mi acento castellano, ¿no? Madrileño. Soy de mamá venezolana, eso sí que es verdad. Yo creo que por ahí es donde venía o donde viene, ¿no? Mi vena beisbolística. Toda mi familia materna es venezolana y bueno, aquí en España yo creo que, como todo el mundo puede saber, el béisbol no es nada popular, ¿no? Quizás no está ni entre los 20 deportes más seguidos y más jugados, pero a mí me vino esta vena desde la época, desde chiquitito, y cuando yo estudié periodismo empecé a dedicarme a hacer productos, webs, artículos relacionados con el deporte americano. Y en su momento vi ese vacío de podcast de béisbol en español que no se veía, ¿no? Un panorama general, y me lancé ahí hace 5 años. Empezamos pues con la lata de maíz, como bien has dicho antes, como se llama el podcast. Empezamos de forma un poquito rudimentaria y hemos crecido muchísimo en 5 años. De hecho, el año pasado, en la 4ª temporada, tuvimos casi 100.000 descargas, que para un podcast independiente es algo espectacular. Hemos desarrollado también un podcast paralelo, hablábamos tú y yo fuera de micrófono, un podcast de radio documental que se llama Un Maizal en Iowa, que recuperamos un poco la esencia de la radio, ¿no? A mí me interesa que, aunque es un podcast y es un formato más flexible que la radio, que suene a radio, que es lo que a la gente, en el aspecto de producción y de calidad, que es lo que a la gente le rememora los mejores años. Además, yo creo que este deporte de la pelota va intrínsecamente ligado a la radio, ¿no? En la radio, cuando nació en los años 20, lo primero que empezó a hacer prácticamente fue retransmitir partidos de béisbol. Y bueno, como bien he dicho, el crecimiento de la lata es espectacular. En estos 5 años hemos empezado este 5.º año, hemos incluso este año empezado a pedir ayuda financiera a los oyentes. Creemos que nos pueden apoyar a hacer un presupuesto para hacer iniciativas de mayor calado, con mayor ambición. Aparte, ofrecemos beneficios adicionales a esos suscriptores. Pero bueno, el podcast está todos los lunes en lalatademaiz.com, puede entrar la gente, y hacemos normalmente 35 episodios al año. Coincide un poco el inicio de la temporada con el inicio de las grandes ligas, pero el podcast no está centrado en la actualidad de las grandes ligas, sino que intentamos que la gente aprenda un poquito de este deporte más, ¿no? Que sea un poco didáctico y divulgativo, contar muchas historias e historia de este deporte, contar un poco lo que es también la cultura, la idiosincrasia. Mi idea siempre ha sido que la gente saboree el deporte desde determinados ángulos, que no sea toda actualidad o tertulia, ¿no? Que lo saboree desde todos los ángulos. Y yo creo que de momento estamos contentos. La gente está en su casa sentada donde escucha el podcast y nota ese aroma a béisbol, ¿no? Que es lo que todos sabemos que es.
Naturalmente, eso fue lo que me cautivó cuando los escuché por vez primera. Le decía fuera de micrófonos a Dani que conocía del sitio por Arturo Marcano, el reputado abogado, comunicador, asistente de operaciones de los Toros de Tijuana en México, en fin. ¿Qué puedo decir de Arturo que ustedes no hayan visto en las redes y que su trabajo haya reflejado? Pero nunca me había animado a escucharlo, quizás por falta de tiempo, por no tener la curiosidad necesaria, pero me motivé a escucharlo hace 2 meses, creo, o menos, por mi ya nueva meta o nuevo objetivo de incursionar en el mundo podcast, y quería escuchar diferentes ejemplos, y creo que este fue el que más se adaptó a mi escuela de pensamiento, y por eso también los recomendé a seguir en las redes. Hice el esfuerzo de comunicarme con Dani, y quiero que sepan que Dani no es el único, porque también me he encontrado con se me escapa el nombre, pero el nombre del podcast es Picheos Salvajes. Sí, Picheos Salvajes. Bueno, la web es Picheos Salvajes, el podcast creo que se llama Bases Robadas, también es español. Y bueno, fíjate, curioso, ¿no? Yo entiendo un poco que dices que lo mismo te costó un poco escucharlo, y es que es raro, así hay una barrera inicial de decir, bueno, y unos españoles haciendo un podcast de béisbol, esto es lo que hacen normalmente, es fútbol o baloncesto o tenis, ¿no? Y yo entiendo mucho ese sentimiento porque lo he hablado con muchos amigos hispanos en Estados Unidos, con amigos venezolanos, unos panas venezolanos me dicen, es que claro, ustedes no son un país beisbolístico, ¿no? Y entiendo un poco esa barrera, ¿no? Inicial, porque, y es verdad, nosotros no somos un país beisbolístico, pero bueno, yo ya te digo, soy 50% venezolano, y sobre todo que lo llevo en la sangre, y que hemos hecho un producto con mucho cuidado, ¿no? Con mucha, yo creo que sí, con mucho cuidado, creo que es la palabra, sí, para que gustara a todo tipo de audiencia, no solo los españoles, que somos pocos los aficionados, pero somos muy fieles y estamos muy en comunidad, sino que llegara a nuestros hermanos en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y creo que poco a poco quizás no ha sido directamente proporcional el seguimiento en relación a la calidad, pero como tú bien explicas, es un proceso, hay que romper esa barrera, pero yo estoy seguro que inmediatamente se quiebre esa barrera, quien escuche un primer capítulo se engancha. Sí, esa es la idea, claro, que si tú le ofreces de primeras algo de calidad al oyente, y en el que saboree, ¿no?, el deporte, y diga, oye, yo ahora mismo estoy viviendo el béisbol a través de las ondas. Esa barrera yo creo que se rompe, y tú mismo lo has dicho, eso me lo han dicho al mismo tiempo también esa gente que me ha dicho de primeras, oye, un español haciendo béisbol, luego me ha dicho, es que en el momento que escucho, de verdad que me sumerjo en ello, y incluso me acaba gustando, ¿no?, el acento castellano junto al béisbol, que es tan extraño. Aprovecho para mencionarte, quienes me escuchan saben de Rubén Sánchez, pero no sé si tú. Rubén Sánchez es un dominicano que ya se estableció en Barcelona. Tiene un website excelente que se llama winterballdata.com. Es una especie de baseball reference de la Liga Dominicana de Béisbol, así que cuando tengas tiempo para que lo observes, y ya luego me darás tu opinión. Desde luego que lo consultaré. Ya en relación al béisbol en España, en Dominicana, por ejemplo, la autoridad del béisbol en un aspecto estatal es la Federación Dominicana del Béisbol, sí, el FEDOBE. En España es la Real Federación Española de Béisbol y Softball, RFEBS por sus siglas, y fue fundada en el 58. ¿Qué nos puedes decir de la institución, de cómo la has percibido, de los avances y logros que ha ido conquistando? Bueno, el béisbol en España es complicado su movimiento y su crecimiento, ¿no? Vivimos en un país absolutamente focalizado por el fútbol, y luego los deportes secundarios pues son tenis, baloncesto, quizás el motor. Sí que veo, y sobre todo se ha beneficiado España de la inmigración en los últimos 20 años de Latinoamérica. Creo que los inmigrantes han dado no solo un nivel superior al béisbol español, incorporándose a clubs, sino que han ayudado a desarrollar un poquito más este béisbol. Y bueno, yo creo que la salud podría ser mucho mejor, todos lo querríamos, sobre todo los aficionados, pero tenemos un equipo que, por lo menos en la selección nacional, hablando en esos términos, que en el Campeonato de Europa hace unos años fue subcampeón, y que estuvo
luchando con la todoporosa Holanda hasta entradas extra, hasta la 10ª entrada. En el béisbol internacional, como ya sabéis, se pone un corredor en segunda base y bueno, de esa manera perdimos en esa 10ª entrada con Holanda. Este año hay también Campeonato de Europa. Yo creo que, bueno, a ver si el equipo está en capacidad de luchar por ese cetro. Es verdad que el béisbol español vivió tiempos mejores en los años 50 y en los años 60. Hay por ahí hemeroteca, y lo he publicado yo por Twitter, de pelota, como se conocía antes en España, saliendo o siendo la portada de periódicos deportivos de tirada nacional. Partidos en Italia, amistosos, organizados, pues si no creo mal, creo que era un actor por entonces y no sé si era Cary Grant, no estoy muy seguro. No, esto sé que lo organizó un actor, un partido con los italianos en los años 50. Bueno, el Real Madrid tenía sección de béisbol, el Rayo Vallecano, que es un equipo también de fútbol de Madrid, tenía sección de béisbol. Eso pertenece a épocas mejores. También se benefició mucho España de la llegada de los estadounidenses a los años 50, ¿no? Con las bases americanas en Torrejón, por ejemplo, aquí cerca de Madrid. Eran años mejores para el béisbol español. De hecho, en los años 50 se ganó el único cetro europeo que tenemos, fuimos campeones de Europa. El segundo mejor resultado es el que os he dicho hace unos años en ese campeonato de Europa. Pero bueno, peores tiempos hemos pasado, es decir, a partir de los 70 y 80 el béisbol español quedó absolutamente olvidado. Volvió a resurgir en los años 90 con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Siendo locales teníamos un equipo que perdió todos los partidos menos uno. El último partido contra Puerto Rico con un walk-off, no sé si fue walk-off home run o fue un walk-off a secas, un single, pero ganamos ese partido contra Puerto Rico. Es uno de los grandes momentos del béisbol español. Además justo coincidió en ese momento con la entrada de por entonces el rey de España, don Juan Carlos, en el estadio a ver ese juego. Hay un reportaje por ahí en YouTube, la gente lo puede consultar. Coincide justo el timing, ¿no? Entró el rey don Juan Carlos y vimos ese batazo para ganar el partido frente a Puerto Rico. Volvió a tener otro bajón después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. No se supo aprovechar esa infraestructura, ¿no? Todo ese dinero que se invirtió en el deporte español. Fue una pena que no tuviera continuidad en el béisbol español. Y como he dicho, desde hace unos 10, 15 años yo creo que la salud ha mejorado. Podría ser mejor, pero bueno, ahí están los resultados. Y la verdad que siempre es un placer hablar con gente del béisbol español, como Néstor Pérez, muy vinculado a los Tenerife Marlins, ahí en el puerto de la Cruz, en Tenerife, tener equipos en San Boi, en Viladecans, 2 equipos en Valencia, el equipo de Madrid de toda la vida en La Lipa. El barrio de La Lipa es un barrio de Madrid que tiene el estadio de béisbol el ballpark más antiguo de Europa. Es un trozo de cemento ahí puesto, que es verdad que está un poquito viejo, pero que siempre es un placer ir a ver a los chavales cómo juegan. Así que, Arvin, así es un poco lo que te puedo contar, lo que es el panorama del béisbol español ahora mismo, con, yo creo, proyección a seguir mejorando poco a poco, lentamente, pero yo creo que es positivo. Excelente. A propósito de esa proyección que mencionas, traté de documentarme un poco para no sonar tan ignorante de temas que desconocemos, por una razón simple que ya Dani ha explicado, de los que estamos en este lado del mundo. Sobre la Liga de Béisbol Española, o Liga Española de Béisbol, como se llama correctamente, encontré datos sobre el 2015, donde estaban 8 equipos, Sí. Donde el Viladecans, en el Estadio Olímpico de Viladecans, con capacidad para 2.000, gran estadio, gran ballpark ese. para 2.000 fanáticos la capacidad, según leo, Sí. no sé si es preciso el dato. Pero me asombra que equipos como esos Marlins, que juegan en el centro insular de béisbol, en Puerto La Cruz, no sé si es un dato errado, porque la Wikipedia lo puede editar cualquiera, pero dice capacidad de 200 fanáticos. Sí, dices el de Viladecans. Sí, el de los Marlins. El de los Marlins en Tenerife. Sí, dice 200 la capacidad, 200 fanáticos. Es posible, no te lo puedo precisar, no he estado en ese ballpark y sé que allí sí que se hacen entrenamientos bastante serios, que hay vinculación con los Dodgers. Ahora mismo no tengo esa información exacta, pero sí que puede ser que sean 200. El de Viladecans, desde luego, es un ballpark, creo que es el mejor de España. Eso veo. En Cataluña sí que se invierte más, en esa región de España sí que se invierte más
en béisbol. Es verdad que la Federación Catalana también es bastante activa. Hay un equipo en Little Leagues Catalonia, y tienen suerte allí. No tienen tanta, por ejemplo, en Galicia, donde tienen un club de béisbol que se llama Cambre, que no tiene tanta ayuda local. Claro, todo esto acaba dependiendo, Arvin, de muchas ayudas de ayuntamientos, ¿no? Claro. Que quieran invertir en este tipo de instalaciones, porque lo que viene a ser el Consejo Superior de Deportes y la ayuda que pueda dar, dudo, no tengo esos datos, pero dudo bastante, por lo que puedo oír, que no es muy grande al béisbol en general y a la Real Federación. Qué bueno que ofrezcas esa información de la función de una alcaldía, de un ayuntamiento, porque lamentablemente en República Dominicana se tiene la cultura popular de que el alcalde, el jefe del ayuntamiento, está solo para recoger basura, y no es así. No, aquí hay 6 presupuestos municipales y que se puede hacer varias iniciativas deportivas, ¿no? Ese dinero viene obviamente del Estado, pero se encarga, para el de cara a las instalaciones deportivas se encargan los ayuntamientos, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, en Cambre existe este problema que el ayuntamiento no termina de ayudar, los ayuntamientos de alrededor puedan ayudar, pero en Cataluña, por ejemplo, en Viladecans, sí que me imagino que hay un poquito más de ayuda del propio ayuntamiento, que en general estos ayuntamientos, claro, lo que suelen hacer es centrarse en instalaciones deportivas para el fútbol o para el baloncesto, que es lo fácil, ¿no? Entonces, al final, en España lo que hay es pequeños refugios, pequeñas ciudades como esta de Viladecans, Hospitalet, Cambre, Valencia, con los Astros de Valencia y los Piratas de Valencia, que puedan apostar un poquito más por el béisbol. Supongo que también ahí, y desconozco este tema, pero supongo que funcionará un poco con algunos grupos de presión, ¿no? Que estos equipos puedan acudir al ayuntamiento y que el concejal en cuestión, que sería el de deportes, les haga un poquito más de caso. Naturalmente. Ya para pasar la página, el último tópico que atrae mi curiosidad de la Liga Española de Béisbol es que se refleja la hegemonía del Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona con 18 títulos y la sección del Real Madrid con 14. La sección del Real Madrid ya no existe, o sea, eso ya es de otra época. El Real Madrid no invierte en secciones polideportivas, por no invierte ni en secciones femeninas, solo tiene 2 equipos, el de fútbol y el de baloncesto. El Barcelona, que como ya conocemos, y si la gente lo conoce, es un equipo completamente polideportivo, tiene hockey patines, baloncesto, balonmano, tiene rugby, tiene sección femenina de fútbol. Tiene muchas cosas el Barcelona, y ahí digamos un poco la hegemonía. El Real Madrid, como bien te comentaba, de otra época, cuando aquí la pelota era bastante más popular, sí que tenía esa sección de béisbol, y de hecho, no sé si lo llevaba a comentar antes, y lo estoy repitiendo, se ha jugado béisbol en el Santiago Bernabéu. Hay fotos por ahí, creo que hace poco lo podía retuitear, que me lo hacía saber alguien, y lo volverá a tuitear. Se ha hecho béisbol en el Estadio Santiago Bernabéu en los años 50 o 60. Que por cierto, Dani, es bueno y apropiado, porque muchos escucharán este podcast a través de las redes, pero otros no, que les ofrezcas tus redes, tanto de La Lata de Maíz como tu cuenta personal. Sí, mira, el de La Lata de Maíz es muy fácil, @LaLataDeMaíz en Twitter. Pueden también entrar en la web, que es lalatademaíz.com, y el mío es Dani García USA, @Dani García USA, USA, es mi Twitter, y bueno, yo ofrezco siempre información de béisbol, retuiteo cosas de La Lata de Maíz, y estoy en conexión con mis compañeros periodistas de béisbol, que esto ha permitido, por ejemplo, que tú y yo podamos conectar. Correcto. El último tópico me gustaría aprovechar en esta oportunidad. No crean que no van a seguir disfrutando de intervenciones de Dani en episodios futuros, pero planeamos la idea de hacer un contenido no tan grueso, simple, para que el que anda en el bus, el que está haciendo muchas tareas a la vez, lo puede escuchar en menos de 25 minutos. Esa fue la idea. Si no, yo encantado, y Dani también, de ampliar más, pero ya lo estarán disfrutando de él y de la maravillosa cultura española en relación al béisbol en próximos episodios. Me gustaría tocar el tópico de la selección de béisbol de España. Sabemos, de este lado del mundo, de conocimiento popular, sus participaciones en el Clásico Mundial de Béisbol. De hecho, dominicanos han participado allá, dominicanos de
de ascendencia, como el caso de Sí. Angel Beltré, Sí, y otros latinos que uno asocia porque han participado en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. También José Cruz y Riner Cruz, aquí viendo la plantilla del 2013, veo que son de los dominicanos que estuvieron aportando. No tengo a mano ahora la del 2017, pero sé que también fue bastante nutrida en cuanto a variedad de ascendencias por parte de los diferentes jugadores que conforman el roster de España. Me gustaría saber específicamente cómo el fanático de béisbol percibe a la selección cuando participa en eventos internacionales. También quiero saber cuál es la instalación en la cual practica el equipo allá, su instalación predilecta. Esa es la segunda. Y ya luego que expliques esas dos, te hago la última pregunta para no cargarte mucho. vale, perfecto. Mira, pues la verdad que es un tema un poco peliagudo, ¿no? El tema de la selección española de béisbol, sobre todo porque muchos inmigrantes o gente que viene a España y que puede jugar al béisbol, hay gente que no le gusta, ¿no? Que quiere tener un poco una selección cargada de españoles porque dicen que, bueno, que aunque tienen más nivel esos dominicanos, cubanos, venezolanos, que pueden tapar la progresión de otros jugadores españoles. No es mi opinión en particular. Yo creo que todo lo que sea poder mejorar o poder ayudar a los jugadores que hay en España o que han nacido en España originariamente, creo que es bastante positivo. Hemos visto los resultados con ese tipo de equipos, que hay una mezcla de jugadores nacidos en España y otros que no han nacido en España, pero sí que están nacionalizados por razones de que tienen familia española o que llevan un tiempo aquí en España. Yo creo que es bastante positivo. El debate, Arvin, siempre existe, sobre todo cuando llega un campeonato de Europa, sobre todo cuando llega un clasificatorio para el Clásico Mundial. En el caso del último, ese fue en Panamá, perdimos, no pudimos clasificar ante, si no recuerdo mal, Francia, Panamá y Colombia. Colombia consiguió esa plaza en el Rod Carew frente a los locales. Luego Colombia hizo un buen Clásico Mundial. Sí que jugamos el Clásico Mundial de 2013 y, si no recuerdo mal, estábamos en el grupo con República Dominicana, sí, Venezuela y no sé cuál era el otro equipo, pero era el grupo de la muerte. Exactamente. Nosotros los dominicanos, era Cuba el otro país. Nosotros los dominicanos los recordamos con alta estima porque conquistamos ese clásico de manera invicta. Sí. Y ese primer grupo, esa primera fase, recordamos perfectamente ese partido contra la selección española, y recuerdo también a las personas hablando sobre el caso de Angel Beltré, que fue el jugador de posición que estaba desempeñándose en ese sentido. Y ya tomando en cuenta la estructuración, el crecimiento, el desarrollo a pasos pequeños o más adelantados que ha tenido la selección española de béisbol, ¿cuál es tu opinión personal de la designación de Luis Ojo, el venezolano Luis Ojo, como nuevo dirigente de la selección española? Esta es una noticia que, si no me equivoco, fue ayer que se dio a conocer. Ayer, y con ayer me refiero al viernes 22 de marzo. Sí, bueno, la verdad que a día de hoy no sabía esa noticia, pero conozco a Luis Ojo, no le conozco personalmente. Creo recordar que tiene una escuela en Venezuela, ¿no? En Cabutare, no sé si puede ser. Pero bueno, yo creo que todo es positivo, ¿no? Como bien lo decía antes, todo lo que sea un conocimiento superior, superlativo de gente que lleva toda la vida en este deporte y que llegue a España, creo que es buenísimo. Sí, mira, estoy al mismo tiempo, o sea, es una noticia ayer, lo publica la propia Real Federación Española, no estaba al corriente, supongo que me llegarían estas informaciones el propio lunes. Como puedes ver, estas informaciones te llegan de otra manera porque no se publican en los noticiarios o en los periódicos habituales, pero sí, Ojo que va a ser el nuevo manager de la selección española y de cara sobre todo a este año que es importante con el europeo, esa plata que tuvimos en 2016 y donde ya había gente con experiencia, sobre todo en ligas menores. En la Lata de Maíz hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Néstor Pérez, que en su día fue bench coach, que está muy ligado a los Tenerife Marlins. Su padre, Néstor Pérez Senior, sí que está bien ligado a Tenerife. Manu Olivera, que creo recordar que estaba ligado, no sé si a los Dodgers o a los
o a los Marlins. Tenemos gente en ligas menores que de verdad que luego llega a España y puede entrenarnos de cara a los europeos y otro tipo de preparatorios, que aporta muchísimo conocimiento. Y la llegada de Sojo yo creo que es otro añadido más. Como bien he dicho, soy súper positivo con este tipo de añadidos. Es gente que lleva toda la vida en este deporte, que lo respira cada día, como puede ser en el caso de Venezuela. Aquí no ocurre, con lo cual conocimientos superiores siempre nos pueden ayudar a desarrollar un poquito más el béisbol español, y quién sabe, a ver si podemos saltar ese cetro europeo y hacernos un nombre, ¿no? Que en Europa todo es siempre Holanda o Italia. Sí, lo importante de esta información es que se mantiene el mismo staff técnico intacto del Europeo. Exacto. 2016. Exacto. Va a seguir Néstor Pérez, como bien he dicho, hemos hablado con él. En su día también pude hablar con Manu Oliveira, que es el coach de Bullpen. Félix Cano, que es de hecho uno de los miembros de esa selección española del 92, como bien he comentado antes, esa selección histórica que pudo ganar ese partido a Puerto Rico. Con lo cual, vamos a ver si con este staff técnico podemos saltar ese centro europeo en septiembre, en el europeo que es en Alemania, y creo que hay algunos partidos en República Checa también. Excelente. Completar la información que brindabas sobre el staff con Jeremy Duarte, que será el instructor de lanzadores, y Candelario Díaz, que será el instructor de tercera base. Sí, correcto. Bueno, ya para finalizar esta experiencia que ha sido enriquecedora para mí y para quienes están escuchando el podcast, me gustaría que les animes a los fanáticos a seguir La Lata de Maíz. Quien no la pueda seguir por el website, en cuál plataforma, iTunes, iVoox, la que sea de su preferencia, la puede seguir porque tiene presencia en muchas plataformas. La Lata de Maíz, ya como dijo Dani al inicio del podcast, ya está en vivo, ya está en el aire, quiero decir, disponible el primer episodio, pero también los fanáticos, para que se mantengan al tanto, ¿qué día sale cada episodio? Sí, los lunes siempre tenemos cada episodio con 3 secciones claras. Una es la actualidad de la Major League Baseball, que la cubre Fernando Díaz, que es la eminencia en España sobre béisbol. Lleva 20 años en la televisión española haciendo béisbol. Y luego normalmente tenemos 2 secciones más. Puede ser una sección más didáctica, la de aprender, que sobre todo viene muy bien para los más novatos, otros incluso para consolidar conocimientos. Una sección histórica, una sección de cultura. Un poco vamos pivotando, y a veces siempre hay entrevistas, tertulias con expertos, con lo cual se hace un programa más o menos ameno de 1 hora, disponible en cualquier plataforma de podcast, tu app de podcast favorita, y más información en lalatademaiz.com. Y como siempre, si la gente me quiere preguntar a través de las redes, Dani García USA, yo estaré encantado. Excelente. Añadirle al comentario de Dani que pueden visitar sus redes y ahí buscar la información, y en el website también, de cómo ser productor de La Lata de Maíz. Con tan solo $4 al mes, usted puede disfrutar de contenido exclusivo. Si quiere contenido exclusivo de mayor volumen, puede aportar más dólares al mes. Exacto, eso es. Estamos monetizando y damos contenidos adicionales por una mera cantidad de $4 al mes como mínimo. Bueno, pues encantado, Dani, de esta primera experiencia. Ya ustedes también, como escucharon a Dani en Baseball and Beyond, me escucharán en cualquier ocasión en La Lata de Maíz, porque de esto se trata la aventura que estamos haciendo, y en mi caso es más significativa porque tengo menos experiencia en el mundo podcast. Agradecido por la oportunidad, Dani, y nos mantenemos en contacto. Un placer. Agradecido que me hayas invitado, Arvin, y muchísima suerte con Baseball Beyond, que creo que irá para adelante como ha ido La Lata de Maíz también.